Últimamente te despiertas y por un segundo todo parece normal, pero luego, mientras aún estás en esa frontera borrosa entre el sueño y la vigilia, algo pesado se instala en tu pecho, algo que no tiene forma ni nombre, pero que reconoces inmediatamente porque ha estado ahí durante semanas, tal vez meses, creciendo tan despacio que no notaste cuándo comenzó a ocupar tanto espacio dentro de ti. Es una sensación que aparece de repente, sin anunciarse, mientras estás en medio de una conversación que antes te habría parecido interesante, o cuando alguien te invita a salir y sientes dentro de ti una resistencia silenciosa, viscosa, imposible de justificar con palabras coherentes. No es que no quieras ir, no es que no valores a esa persona, es que algo en ti simplemente no responde. Como si un cable invisible se hubiera desconectado, y ahora todo lo que antes te movía, te emocionaba o te daba energía, simplemente quedara flotando en el aire sin llegar a ti. Te miras desde afuera y no reconoces del todo lo que ves. Te preguntas si acaso estás enfermo, si acaso esto que sientes tiene un nombre médico, si deberías pedir ayuda, si deberías preocuparte de verdad, porque las cosas que antes te alegraban ahora te parecen lejanas, como si las estuvieras viendo a través de un vidrio opaco, y las conversaciones que antes te parecían profundas ahora te suenan vacías, mecánicas, repetitivas, como si todos estuvieran recitando un guión que nadie cuestionó jamás, y que tú, de pronto, puedes ver con una claridad incómoda. Empiezas a notar que algo dentro de ti se retiró, que una parte tuya dejó de participar en el juego colectivo sin pedirte permiso, y eso te asusta profundamente porque te preguntas si acaso estás cayendo en un pozo oscuro del que no podrás salir, si acaso esto es el inicio de algo peor, si acaso te estás volviendo frío, distante, arrogante, alguien que ya no siente como debería sentir, alguien que está perdiendo su humanidad poco a poco sin darse cuenta. Te dices a ti mismo que tal vez estás siendo ingrato, que tal vez estás siendo egoísta, que otras personas tienen problemas reales y tú solo estás aquí perdido en pensamientos abstractos que no llevan a ninguna parte. Te culpas por no poder disfrutar lo que tienes, por no poder sentir lo que deberías sentir, por no poder fingir con la misma facilidad que antes, porque sí, antes podías hacerlo, antes podías sonreír cuando correspondía, asentir cuando era esperado, participar con entusiasmo en conversaciones triviales, pero ahora algo se quebró en ese mecanismo y ya no sabes cómo repararlo, o si siquiera quieres repararlo. Y esa duda te aterra porque tal vez signifique que realmente hay algo mal en ti, algo profundo, algo que no tiene solución fácil. Pero aquí es donde todo cambia de forma, donde la historia que te estabas contando a ti mismo empieza a deshilarse y aparece otra versión más precisa, más honesta, menos aterradora de lo que creías, aunque también más extraña y difícil de explicar a otros. Lo que estás experimentando no es un colapso, no es una depresión en el sentido clínico que te han enseñado a temer, no es una enfermedad que necesite ser curada, ni un defecto que deba ser reparado. Es algo completamente distinto, algo que nuestra cultura no tiene palabras adecuadas para nombrar porque no encaja en las categorías médicas ni en los diagnósticos psicológicos estándar, algo que en otras épocas y en otras tradiciones se habría reconocido como un proceso natural, aunque incómodo, de transformación de la conciencia. Lo que te está sucediendo es que tu percepción cambió, se expandió, se afinó de tal manera que ahora puedes ver estructuras que antes eran invisibles para ti, patrones de comportamiento colectivo que funcionan como ilusiones compartidas, acuerdos silenciosos sobre cómo debemos actuar, qué debemos desear, cómo debemos relacionarnos, y esa visión nueva te está sacando del juego sin que puedas evitarlo. Imagina que has estado toda tu vida dentro de un teatro inmenso, sentado entre miles de personas, viendo una obra que todos consideran fascinante, emocionante, importante, y tú también lo creías así, porque era lo único que conocías, porque todos a tu alrededor reaccionaban con emoción genuina, aplaudían en los momentos correctos, lloraban en las escenas tristes, reían en las comedias, y tú hacías lo mismo porque era natural, porque era lo que se esperaba, porque era lo que se sentía bien, pero un día, por alguna razón que no puedes identificar del todo,
Tu atención se desvió por un momento hacia el costado del escenario y viste algo que no deberías haber visto. Viste los cables que sostienen el telón. Viste al actor esperando su turno con el guión en la mano. Viste la maquinaria detrás de la ilusión y ese segundo de visión periférica fue suficiente para que algo en ti cambiara de manera irreversible. Ahora cada vez que intentas volver a enfocarte en la obra, no puedes dejar de ver también los cables, no puedes dejar de notar que los actores están actuando, no puedes dejar de escuchar el sonido artificial de los efectos especiales, y aunque quieras volver a sumergirte en la historia como antes, aunque quieras recuperar esa inocencia perceptual que te permitía creer completamente en lo que estabas viendo, ya no puedes, porque una vez que viste la estructura, la ilusión perdió su poder sobre ti. Eso es exactamente lo que te está pasando con tu vida cotidiana, con tus relaciones, con tus metas, con las conversaciones que tienes, con los deseos que creías tuyos. Empezaste a ver la estructura detrás de las cosas. Empezaste a notar que muchas de las emociones que las personas expresan son respuestas automáticas, condicionadas, aprendidas, que muchas de las metas que persiguen fueron instaladas en ellos por fuerzas externas que nunca cuestionaron, que muchas de las alegrías que buscan son en realidad formas disfrazadas de escapar de un vacío que no saben cómo enfrentar. Y no es que tú seas mejor que ellos, no es que hayas alcanzado algún tipo de superioridad moral o espiritual, es simplemente que tu percepción se ajustó a una frecuencia diferente y ahora captas señales que antes te pasaban inadvertidas. Esto no te hace especial, solo te hace diferente por un tiempo, separado temporalmente de la corriente colectiva mientras tu sistema interno se reorganiza, mientras aprendes a existir con esta nueva forma de ver. El problema es que este proceso de transición es profundamente solitario y desorientador, porque no tienes un mapa claro, porque nadie te enseñó que esto podía suceder, porque cuando intentas hablar de ello con otros, te miran con preocupación o con incomprensión, o peor aún, te ofrecen soluciones superficiales que no tocan el verdadero núcleo de lo que estás experimentando. Te dicen que salgas más, que te distraigas, que hagas ejercicio, que pienses positivo, que te enfoques en las cosas buenas, y aunque esos consejos puedan funcionar para alguien que está pasando por un episodio temporal de tristeza o desánimo, para ti no funcionan porque lo que estás viviendo no es una falta de positividad ni una carencia de actividades placenteras, es una reestructuración completa de tu forma de relacionarte con el mundo. Es un desprendimiento gradual de las capas de condicionamiento que hasta ahora habían determinado tu identidad, tus deseos, tus miedos, tus ambiciones, y ese desprendimiento no puede ser resuelto con distracciones ni con afirmaciones positivas, porque no es un problema a resolver, es un proceso a atravesar. Y la parte más difícil de este proceso es el vacío que genera, ese espacio en blanco que aparece cuando dejas de creer en las historias que antes te sostenían, pero aún no has encontrado nuevas estructuras de sentido que ocupen su lugar. Es como si estuvieras flotando en un espacio intermedio, habiendo soltado una orilla, pero sin haber llegado todavía a la otra, y en ese espacio intermedio no hay narrativas reconfortantes, no hay certezas sólidas, no hay emociones intensas que te confirmen que estás vivo y que todo tiene sentido. Solo hay silencio, vacío, una especie de neutralidad extraña que puede sentirse como depresión, pero que en realidad es algo más parecido a una pausa profunda, a un intervalo necesario entre dos formas de existir. La antigua forma de existir ya no funciona, ya no te convence, ya no te sostiene, pero la nueva forma todavía no está completamente formada, todavía no tiene contornos claros, y mientras tanto estás en este estado liminal, suspendido, esperando sin saber exactamente qué estás esperando. Durante este tiempo es común que te alejes naturalmente de ciertas personas, no porque las juzgues, ni porque las consideres inferiores, sino simplemente porque la frecuencia en la que ustedes operan ya no coincide, porque las conversaciones que antes fluían con facilidad ahora se sienten forzadas, porque los temas que a ellos les apasionan a ti te parecen superficiales, y los temas que a ti te interesan a ellos les parecen demasiado pesados, demasiado abstractos.
demasiado innecesariamente complejos. Y está bien, es parte del proceso. No necesitas forzar conexiones que ya no son auténticas, no necesitas fingir interés por cosas que ya no resuenan en ti, no necesitas mantener relaciones por inercia o por obligación social. Este retiro temporal no es un defecto de carácter, no es frialdad emocional, no es egoísmo, es simplemente tu sistema psicológico protegiendo la transformación que está ocurriendo dentro de ti, creando el espacio y el silencio necesarios para que puedas reorganizarte sin interferencias externas constantes. También es normal que durante este tiempo pierdas interés en muchas de las cosas que antes te motivaban, que las metas que antes te parecían importantes ahora te parezcan vacías o arbitrarias, que los placeres que antes buscabas ahora no te produzcan la misma satisfacción. Y esto también puede asustarte porque te hace sentir que estás perdiendo tu vitalidad, que te estás volviendo apático, que algo fundamental en ti se está apagando. Pero lo que realmente está sucediendo es que tu sistema de recompensa interno está recalibrándose, está dejando de responder a estímulos superficiales, a gratificaciones inmediatas, a formas de placer que en realidad eran maneras de evadir, de distraerte, de no sentir lo que había debajo, y ahora que esos mecanismos de evasión están perdiendo su efectividad, te quedas cara a cara con algo más profundo, más silencioso, más real, aunque también más incómodo porque no tiene la intensidad adictiva a la que estabas acostumbrado. Vivimos en una cultura profundamente adicta al estímulo constante, a la intensidad emocional, a la novedad perpetua, y esa adicción colectiva se disfraza de normalidad, se presenta como la forma correcta de vivir, y cualquiera que no participe en ella es visto como alguien que tiene un problema, como alguien que necesita ayuda, como alguien que está perdiendo el tiempo. Pero la verdad es que esa intensidad constante es insostenible, es agotadora, es una forma de vivir en la superficie sin nunca tocar el fondo, sin nunca detenerse lo suficiente como para preguntarte quién eres realmente cuando no estás siendo estimulado, cuando no estás siendo entretenido, cuando no estás siendo validado por fuerzas externas. Y lo que te está pasando ahora es que esa adicción está perdiendo su poder sobre ti. Tu sistema está desintoxicándose, y como toda desintoxicación, es un proceso incómodo, confuso, lleno de momentos en los que te preguntas si realmente vale la pena, si no sería más fácil simplemente volver a lo conocido, volver a la inconsciencia funcional que te permitía participar sin cuestionar. Pero aquí es donde tienes que ser muy cuidadoso contigo mismo, porque este proceso también viene con riesgos que no son obvios al principio, con trampas psicológicas que pueden desviarte hacia territorios peligrosos si no las reconoces a tiempo. Una de las trampas más comunes es empezar a desarrollar un sentido de superioridad espiritual o intelectual, empezar a creer que porque puedes ver cosas que otros no ven, porque puedes cuestionar lo que otros aceptan sin pensar, porque puedes mantenerte al margen de dinámicas que otros reproducen automáticamente. Eso te hace mejor que ellos, más evolucionado, más despierto, más consciente en un sekekafus, sentido que te eleva por encima de la masa. Y esto es peligroso porque no solo es falso, sino porque además te aísla de una manera tóxica, te endurece emocionalmente, te vuelve crítico, arrogante, incapaz de conectar genuinamente con otros porque siempre estás evaluándolos desde una posición de juicio silencioso. Lo que estás atravesando no te hace mejor persona, no te hace más valioso, no te da derecho a mirar a otros con desprecio o con lástima. Solo te hace más consciente de ciertos mecanismos, de ciertas estructuras, y esa conciencia viene con su propio conjunto de desafíos, de dificultades, de cosas que ahora tienes que aprender a manejar, que antes no tenías que manejar. Antes podías simplemente fluir con la corriente. Ahora tienes que aprender a navegar contra ella sin volverte rígido, sin perder tu flexibilidad, sin perder tu capacidad de empatía, sin perder tu capacidad de conectar con otros que están en diferentes lugares del camino. Y eso es más difícil, no más fácil, porque requiere que mantengas tu lucidez sin que esa lucidez te vuelva frío, que mantengas tu capacidad de ver sin que esa visión te vuelva cínico,
que mantengas tu distancia de ciertas ilusiones sin que esa distancia te vuelva emocionalmente inaccesible. Otro riesgo que aparece en este proceso es la tentación de quedarte atrapado en el vacío, de convertir esta etapa de transición en una identidad permanente, de romanticizar el sufrimiento existencial, de creer que porque estás atravesando algo profundo, eso significa que debes permanecer en este estado indefinidamente, como si el vacío fuera la meta en lugar de ser simplemente una estación de paso. Y hay personas que se quedan atrapadas ahí, que construyen toda su identidad alrededor de ser el tipo de persona que ve a través de todo, que no se ilusiona con nada, que no se compromete con nada porque considera que todo es igualmente vacío, igualmente arbitrario, igualmente desprovisto de significado real. Y eso tampoco es despertar. Eso es simplemente otra forma de evasión, otra forma de no enfrentar el desafío real, que es aprender a vivir con lucidez, pero también con compromiso, con conciencia, pero también con participación, con distancia crítica, pero también con capacidad de involucrarte emocionalmente cuando algo lo merece. Porque el punto final de este proceso no es convertirte en alguien que ya no siente nada, que ya no se emociona con nada, que ya no se involucra con nada. El punto es convertirte en alguien que puede distinguir entre emoción auténtica y emoción fabricada, entre deseo propio y deseo inducido, entre conexión real y simulacro de conexión, y que a partir de esa distinción puede elegir conscientemente dónde poner su energía, con quién compartir su tiempo, en qué dirección mover su vida. No se trata de eliminar el placer, la alegría, la emoción, el deseo, sino de limpiarlos, de purificarlos, de despojarlos de las capas de condicionamiento que los distorsionaban, de modo que cuando sientes alegría sea una alegría que viene de adentro y no una alegría que estás fabricando porque se espera de ti que la sientas, que cuando experimentas placer sea un placer que nutre algo real en ti y no simplemente una distracción temporal de algo que no quieres enfrentar. Y esto requiere paciencia, requiere tiempo, requiere que te permitas estar en este espacio intermedio sin apresurarte, sin forzar soluciones, sin intentar acelerar el proceso porque te incomoda, porque te asusta, porque quieres que todo vuelva a tener sentido lo más rápido posible. Pero no funciona así. No puedes forzar este tipo de transformación. No puedes saltarte etapas, no puedes pretender que ya llegaste al otro lado cuando todavía estás en medio del río. Tienes que aprender a habitar este espacio liminal con dignidad, con presencia, sin colapsar en la desesperación ni inflarte en la arrogancia, manteniéndote lo más honesto posible contigo mismo sobre lo que estás sintiendo, sobre lo que no estás sintiendo, sobre lo que ya no te convence y sobre lo que todavía no sabes. Y mientras atraviesas este proceso, mientras estás en este espacio de transición donde las viejas estructuras ya no funcionan, pero las nuevas todavía no están completamente formadas, es importante que no te abandones a ti mismo, que no te descuides, que no caigas en la trampa de pensar que porque nada tiene sentido, entonces nada importa, y por lo tanto puedes dejarte ir completamente. Porque sí importa. Importa cómo te tratas a ti mismo durante este tiempo. Importa que mantengas ciertas rutinas básicas, aunque no sientas motivación para hacerlo. Importa que cuides tu cuerpo, aunque no sientas conexión emocional con él. Importa que no te aísles completamente aunque la soledad sea lo único que te apetece. No se trata de forzarte a socializar cuando no quieres. No se trata de fingir que estás bien cuando no lo estás. Pero sí se trata de mantenerte conectado con lo básico, con lo esencial, con las pequeñas acciones cotidianas que sostienen tu vida, incluso cuando tu vida no parece tener un sentido claro. Con el tiempo, y no hay forma de predecir exactamente cuánto tiempo, porque cada persona atraviesa este proceso a su propio ritmo, empezarás a notar que algo nuevo emerge. Algo que no es simplemente un regreso a lo que eras antes, ni una continuación del vacío en el que has estado, sino una tercera cosa, algo que integra la lucidez que ganaste con la capacidad de vivir que tenías, algo que te permite ver las estructuras sin quedarte atrapado en ellas, que te permite reconocer las ilusiones sin volverte cínico respecto a todo, que te permite mantener tu distancia crítica sin perder tu capacidad de asombrarte,
de emocionarte, de involucrarte cuando algo realmente lo merece. Y cuando eso empieza a suceder, cuando empiezas a notar que puedes sentir de nuevo, pero de una manera diferente, más limpia, más directa, menos contaminada por expectativas ajenas o por condicionamientos antiguos, ahí es cuando entiendes que todo este tiempo que pasaste en el vacío no fue tiempo perdido, no fue una enfermedad, no fue un error, sino que fue exactamente lo que necesitabas para poder llegar aquí, a este lugar nuevo donde puedes existir con más verdad, con más integridad, con más presencia real. Y la alegría que emerge de este lugar no es la alegría estridente, intensa, adictiva a la que estabas acostumbrado. No es esa felicidad artificial que necesita estímulos constantes para mantenerse. No es esa euforia que se desinfla en cuanto el estímulo desaparece. Es algo más silencioso, más estable, más parecido a una paz de fondo que no necesita razones externas para existir, que no depende de que todo esté yendo bien, que no se derrumba cuando las circunstancias cambian. Es una forma de estar en el mundo que ya no requiere que el mundo te valide constantemente, que ya no necesita pruebas externas de que estás bien, que ya no busca en otros la confirmación de tu valor, de tu importancia, de tu existencia. Y esto no significa que te vuelves indiferente a los demás, ni que dejas de necesitar conexión humana. Significa simplemente que tu relación con esa conexión cambia, se vuelve más libre, menos desesperada, menos dependiente, más capaz de dar sin expectativas y de recibir sin aferrarte. Lo que estás atravesando ahora, esto que te está destruyendo por dentro, esto que te hace sentir como si estuvieras perdiendo algo fundamental de ti mismo, no es el final de tu historia ni el principio de una caída permanente. Es simplemente el espacio entre dos versiones de ti, el túnel oscuro que hay que atravesar para llegar a un lugar donde puedas existir con más verdad, con más lucidez, con más libertad interior. Y aunque nadie puede atravesarlo por ti, aunque nadie puede acortar el camino ni ahorrarte el malestar, sí puedes saber que este proceso tiene sentido, que no estás roto, que no estás enfermo, que simplemente estás cambiando de piel, y que del otro lado hay una forma de vivir que vale cada segundo de confusión que estás sintiendo ahora,